Bueno, buenos días. Hoy a puro Ramírez, de punta a punta. Bien, hoy nos toca hablar acerca de la... Ahí está el cronómetro. Acerca de la exhortación, ¿sí? Cuando hablamos de exhortación, ¿qué nos imaginamos? Ahí viene el cañazo, ¿no? Ahí viene dice, ahí viene el cañazo, el fierrazo, nos va a dar con un caño, ¿no? Nos va a dar con un palo, pónganse el casco, ¿sí? Ahora, si vos ves que alguien te va a pegar con un palo, te viene con un fierro en la mano, ¿qué harías? Si tenés oportunidad, correr, ¿no? Ahora, si no te queda otra, tratarás de defenderte. Y se dice que la mejor defensa a veces es el ataque. Y cuando escuchamos a alguien que te quiere exhortar, dice, este me viene a dar con un palo, y si podemos huir de la situación, vamos a huir. Pero si no nos queda otra, vamos a ponernos a la defensiva. A veces en voz alta, argumentando, y a veces en el interior, diciendo, pero ¿vos de qué me hablás? ¿Quién sos vos para venir a hablarme? ¿Acaso te pregunté? Si es problema mío, al final me la banco yo, ¿qué me tenés que decir vos? ¿Desde cuándo te interesa mi vida? ¿Por qué no te fijas en la tuya? ¿No? Mirá si pudiéramos escuchar todo lo que el otro piensa mientras que uno habla o mientras que nos habla, ¿no? Sería un desastre. Pero realmente en la palabra de Dios, desde Génesis al Apocalipsis, un gran porcentaje es exhortación. Es sumamente importante la exhortación en la palabra de Dios y el concepto es muy diferente al que nosotros conocemos. Y qué casualidad que algo tan importante como la exhortación se ha visto como algo que realmente es agresivo. Es un concepto satánico, ¿no? Sin embargo, el concepto bíblico es algo hermoso. Y vamos a ver en esta mañana qué es la exhortación y vamos a ver también sus diferentes usos. Pero es importante la exhortación para una iglesia santa, para una iglesia limpia. Por eso es muy importante esta mañana. Vamos a orar nuevamente. Y yo les pido que oren en su corazón mientras estoy orando yo y que le digas a Dios, Dios, habla a mi corazón. Ayúdame a entender, ¿no? Que hoy no sea un día igual a otros. Habla a mi corazón. Vamos a orar. Amado y santo Dios, una vez más te pedimos que hable a nuestro corazón. Señor, somos seres imperfectos, pero salvados por ti. Amado Dios, necesitamos que nos hables en esta mañana. Que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestro corazón, Señor. Que no sea la persona que está aquí adelante, sino sea tu Santo Espíritu, oh Dios, sea tu palabra glorificada y honrada en esta mañana. Te necesitamos, Señor. Toma tú el control de este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay varias palabras que se traduce exhortación en la Biblia, ¿sí? Porque exhortación es un concepto amplio, ¿no? Y se utiliza varios verbos y nombres que se traduce de diferentes maneras, pero tiene que ver con esa gama que implica la exhortación. Pero para empezar podemos decir y mencionar uno de esos verbos que es el verbo parakaleo, que significa primariamente llamar a una persona. Para es al lado y kaleo llamar. Llamar a alguien, rogar también significa amonestar, se traduce exhortar, apremiar a alguien para que siga el curso, un curso de conducta, ¿sí? Siempre en anticipación mirando al futuro. Es decir, vení, mirá, en base a lo que va a suceder, te conviene hacer esto. O mirá, no conviene hacer esto otro. Te ruego que observe esta situación en base a lo que va a suceder. Siempre la exhortación es para prevenir, ¿no? Siempre es en base a lo que va o puede llegar a suceder. Distinto es al concepto de consolación que tiene que ver con ya un hecho sucedido, de cómo asimilar, cómo afrontar una situación ya que sucedió. La exhortación tiene que ver siempre con algo que va a suceder, ¿tá? Entonces tiende a la prevención, ¿sí? Vamos a ver algunos verbos. Uno de ellos lo encontramos en Hechos 27:9 para que veamos cómo se utiliza esta palabra. Hechos 27:9 dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo estaba siendo llevado a Roma, ¿sí? Y allí pararon en una isla, creo que se llama Buenos Puertos, en el Mediterráneo, y estaba ya pasando el otoño, llegando el invierno, y el clima había empeorado muchísimo. Entonces él le dice a los oficiales del barco, no conviene que salgamos,
no conviene que salgamos. Y él se los amonestaba. Fíjense lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Ve, allí se traduce comentó. No dice le dio con un caño, dice comentó. Después en otra traducción dice les aconsejaba. ¿Sí? Pablo les comentó, mire, no conviene, no es lo mejor. No le hicieron caso, ¿no? Y así le fue. Pero era un comentario que él hizo, ¿no? Un consejo. Y a veces la exhortación tiene que ver con eso. A veces simplemente es un comentario, a veces es un consejo, no tiene que ver, ¿no?, con el palazo o el cañazo. Otro verbo lo encontramos en 2 Timoteo 2,14. 2 Timoteo 2,14 dice, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esa es otra palabra ya, otro verbo, que tiene que ver con testificar exhaustivamente o solemnemente, puede ser encarecer. Les pido encarecidamente que eso no suceda. No discutan sobre palabras, sobre terminologías. Eso no edifica, dice, y puede ser de perdición para los oyentes. ¿Ve? En base a lo que puede pasar, puede llegar a perjudicar a los oyentes, por tanto, eso no puede suceder. ¿Ves que ya el acento es otro? La postura es otra. Eso no puede pasar. ¿Sí? Es distinto ya a una sugerencia, por ejemplo. ¿Ves? Es otro uso de la exhortación. Vamos a ver otro verbo. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Vieron allí? Es otra palabra, otro verbo que es nouteteo, que es poner en la mente o advertir. Me gusta este concepto porque es poner en la mente del otro, ¿no? Pero ¿cómo? Primero que dice unos a otros. Aquí el tema de la exhortación no es simplemente del anciano o pastor, ¿no?, o el que está delante, al que le toque el micrófono en ese momento, entonces aprovecha a dar con un caño. No es eso, sino que habla de unos a otros. O sea, todos los que estamos aquí, el que es cristiano, es su deber poder exhortar al otro, que tiene que ver a veces con rogarle, con advertirle, con amonestarle, para prevenir que su conducta lo lleve a dañarse a sí mismo o a dañar al cuerpo de Cristo. Entonces es un cuidado mutuo. La exhortación tiene como objetivo el cuidado, la restauración. ¿Sí? Y allí dice, more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos, advirtiéndose unos a otros, ¿pero qué? Con la palabra de Dios. De tal manera que nuestras charlas como cristianos tienen que ser basadas en la palabra de Dios. No significa que no podamos hablar de nada más, pero que nuestra base de nuestra opinión sea la palabra de Dios, para que vayamos inculcando y nos inculquen los conceptos bíblicos en nuestra mente, porque vivimos en un mundo que se aleja cada vez más de Dios, cuyo concepto de lo que es bueno y malo va cambiando y van redefiniendo, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces necesitamos como cuerpo de Cristo que nos recordemos, que nosotros nos ayudemos, que la palabra de Dios siempre esté presente en nuestra vida, porque nos hace falta para vivir en la semana enfocados. ¿Se entiende? Qué importante que es el uno al otro. Bien, tenemos también algunos nombres, se traduce exhortación, por ejemplo, uno de esos pasajes es 2 Corintios 8:4. 2 Corintios 8:4. Dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Las iglesias de Macedonia les pedían a los apóstoles, por favor, déjennos participar. Allí se traduce ruegos, pero también significa exhortación. ¿Sí? Dice, las iglesias de Macedonia nos rogaban que pudiéramos, que en base a lo que iba a suceder, que era el servicio a los santos. Les ruego que me dejen participar, que nos dejen participar. ¿Ve? Allí también es exhortación, pero se utiliza como ruego. En 2 Corintios 8:17.
Segunda de Corintios 8:17, allí dice, pues a la verdad recibió la exhortación. ¿Quién? Tito. Recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Allí se puede decir, entonces, pues a la verdad Tito recibió ese ruego, le rogamos que fuera, pero él también estaba dispuesto a ir. ¿Ves? Exhortación. Otra palabra, en 2 de Pedro 3:1. 2 de Pedro 3:1. Allí se utiliza diferente, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Sí? Allí tiene que ver con recordatorio. Esa palabra que se utiliza allí tiene que ver con recordatorio. Entonces podemos leer ahí, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto, haciéndoles acordar que mantengan limpio su entendimiento. Estamos tan contaminados con los conceptos que escuchamos continuamente, ¿sí? A través de internet o a través de los conceptos de la sociedad, que vamos ensuciando nuestro entendimiento y vamos leyendo equivocadamente las cosas de Dios. Ya el pecado no lo llamamos pecado, le ponemos otro nombre. Este mundo está redefiniendo continuamente lo que la Biblia dice pecado y lo vamos a ver más adelante. Es importante, hermanos, que mantengamos limpio nuestro entendimiento, que entendamos las cosas como Dios quiere que las entendamos. Mantener limpio, es como mantener limpio la casa todos los días, ¿no? Entonces es importante, y la exhortación tiene como objetivo que mantengamos limpio nuestro entendimiento. Que nos barramos unos a otros la mente, ¿viste? Ese es el concepto, mantengamos limpio la mente. Bien, ahora, ¿basado en qué tiene que ser nuestra exhortación? Y bueno, en base a nuestra experiencia, porque bueno, hace muchos años que somos cristianos, entonces nosotros ya sabemos todo, ¿no, Elber? Nada que ver, nada que ver. Ahí lo veo a Daniel Noreira, ya con muchas canas. Es joven, pero tiene... dice, pero hay mucha gente aquí de muchos años de cristiano, pero la exhortación no se basa en nuestra experiencia, sino en qué se tiene que basar. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel. Ahí les escribe a los ancianos, ¿no? Que dice establecer anciano en las iglesias, pero tiene que ser alguien que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En otra versión dice, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. La base de la exhortación, sea a través del ruego, del ánimo, de la amonestación, del consejo, de lo que fuere, tiene que estar basada en la verdad de Dios. No en mi experiencia simplemente. ¿Por qué? Esto es muy importante. Porque el que tiene que cambiar, el que es poderoso para cambiar desde adentro hacia afuera, ¿quién es? Dios. ¿Y cuál es la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma? ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Acaso yo soy más poderoso que la palabra de Dios? ¿Acaso mi experiencia es más profunda y más poderosa que la palabra de Dios? A veces, por querer exhortar o aconsejar desde nuestra experiencia, desde nuestra emocionalidad, desde nuestra filosofía o lo que sea, estamos siendo de estorbo a la obra de Dios. La exhortación tiene que ver con comunicar la verdad de Dios, decir, hermano, me parece que le está errando en esto. Fíjate lo que dice la Biblia. Si rechaza a Dios, no me rechaza a mí. Y aparte me corro para no ponerme en el medio de la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros comunicamos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que obra a través de su palabra en el corazón y en la mente de la persona. ¿Se entiende? La exhortación tiene que ver con poder ser un vehículo, un instrumento de Dios, de comunicar la palabra de Dios para que pueda esa persona ser ministrada por Él. ¿Se entiende el concepto? Es importante que nuestra exhortación se base en la palabra de Dios. Si no caemos en lo que el mundo dice, no hay verdad absoluta, todo es relativo. Entonces, tu verdad no es mi verdad. Así que vos tendrás tu razón y yo tengo la mía. Entonces, todos tenemos razón, ¿no? Y la verdad no existe. No, la verdad sí existe para el cristiano, es la palabra de Dios. Bien. No esté en serio, no lo estoy retando, ¿eh? Qué feo. Bueno, 1 Tesalonicenses 2:3. Primera de Tesalonicenses 2:3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. En otra versión dice,
Les dijimos verdades, no teníamos propósitos sucios y no hubo engaño. ¿Ve? La exhortación no tiene que ver con la manipulación, no tiene que ver con propósitos sucios, propósitos escondidos, sino que tiene que ser con la verdad de Dios. La verdad de Dios. Eso es distinto a los fariseos, distinto a lo que es el legalismo, ¿no? Sino que ir con la verdad de Dios para permitir que Dios obre en las personas. El propósito. Vamos a ir al propósito de la exhortación. En primer lugar, vamos a ver Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, muy conocido ese pasaje, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En la Nueva Traducción Viviente dice: no dejemos de congregarnos como algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Cuando habla de exhortándonos, tiene que ver con animarnos unos a otros, ¿sí? A no decaer. ¿Por qué Dios quiere que nos congreguemos? Porque, como dijimos, este mundo se va alejando cada vez más de Dios. Necesitamos juntarnos con personas que podemos tener el mismo criterio de vida, cuyas vidas se basan en la verdad de Dios, para no ser arrastrados. Si nosotros nos aislamos y estamos solos, es mucho más fácil para el diablo, ¿sí?, alejarnos de Dios. Entonces es importante el congregarnos. Dios hizo la iglesia para nosotros, para su gloria, pero fue una provisión para nosotros. Si Dios sigue siendo Dios igual, ¿acaso es más santo si nosotros nos reunimos? ¿Acaso se va a sentir frustrado y mal? ¿No se va a sentir, ay, qué Dios fracasado que soy un perdedor porque las iglesias ya no se reúnen? ¿Se imaginan a Dios pensando eso? No. Dios, cuando tuvo que exterminar a la sociedad, ¿no?, en el mundo antiguo, lo hizo. Cuando Dios tuvo que eliminar toda una generación, el pueblo de Israel, lo hizo. Dios es Dios y seguirá siendo Dios siempre, santo, poderoso. Él es Él, por Él mismo, no por nosotros. La iglesia es una provisión para nosotros, para su gloria, para que nos animemos unos a otros. Y aquí dice: cuando veis que aquel día se acerca. Cuanto más nos acercamos a la venida de Cristo, más peligrosos van a ser los tiempos, ¿sí? Más filosofías erradas, más doctrinas erradas. De hecho, se está hablando en cambiar la Biblia por lenguaje inclusivo, ¿sí? De hecho, ya se están cambiando versiones de la Biblia. Es muy probable que en unos años vos tengas una copia de la Biblia, pero no sea la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nos reunamos y que siempre nos estemos comunicando la verdad de Dios para que esté presente en nuestras vidas. Ahora, Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Les animo a que contendáis ardientemente por la fe. Hermanos, necesitamos animarnos unos a otros a que no seamos cristianos cobardes, que no seamos amedrentados, que sepamos fundamentar nuestra fe, ¿no? Que podamos decir: ¿por qué soy un cristiano? Tal vez, y es lindo escuchar a personas que saben mucho de la parte arqueológica y científica y te argumentan la verdad de Dios, que la Biblia es verdad, y con un argumento impresionante, y es hermoso escucharlos. No todos podemos hacerlo, pero sí podemos contar por qué realmente soy salvo, quién me salvó y el cambio que hizo Dios en mi vida. Eso es innegable. Necesitamos ser cristianos, que podamos identificarnos como cristianos. Y de eso allí le está diciendo Judas: hermanos, no seamos cristianos cobardes, contiendan por la fe. Muestre que son cristianos, ¿ves? Unos a otros, animarnos a ser cristianos de verdad. Bien, el otro propósito es para evitar que naturalicemos el pecado en nuestra conducta. Para evitar que naturalicemos el pecado en nuestra conducta. Esto es fundamental, hermanos. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Esta parte es la que más me costó, ¿sí? He orado mucho por esto, pero es muy necesario. ¿Por qué? Porque uno ve cómo termina una iglesia cuando deja a un costado la exhortación. Y vamos a ver en Hebreos 3:13. Dice, Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cuándo dice? Cada día. ¿Cómo lo podemos hacer si no estamos en comunión unos con otros?
Dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El propósito de la exhortación es prevenir que no endurezcamos, que el pecado se naturalice entre nosotros, de tal manera que ya no nos importa escuchar del pecado que hay en mi vida, ya no me afecta. Dice aquí, en Hebreos 3:13, en otra versión dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure el hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. En otra versión lo traduce anímense, ¿ve? Exhortados, adviértanse, anímense unos a otros para que no se endurezcan por el engaño del pecado. Ahora, ¿cómo se endurece uno ante el pecado, ante el engaño del pecado? ¿Cómo nos vamos endureciendo? Esto es peligroso y sucede muy a menudo en el mundo cristiano. Cuando toleramos el pecado, comenzamos a endurecernos de modo que nos acostumbramos a vivir una doble vida. Nos vamos acostumbrando. Cuando pecamos por primera vez o después de ser cristianos y nos sentimos un propio de culpa, pero como vemos que después todos me aceptan como soy o todo está todo bien, voy naturalizándolo. Nadie me dice nada, tal vez a veces por vergüenza, porque no se anima a decirme, entonces yo lo voy naturalizando y después ya me siento como que nada, ¿no? Me endurecí en el pecado. Y la exhortación tiene que ver con eso, hermano, fíjate lo que estás haciendo. Y tenemos que desmistificar algo. Animar a un hermano, marcar que le está errando, no es legalismo. Legalismo tiene que ver con marcarle a alguien de bronca o para sentirme superior y va desligado del amor. Pero Dios, que es un Dios de amor, Él dice, disciplina a sus hijos que recibe, ¿no? Él castiga a sus hijos. Si no, podemos ver en Corintios, en la iglesia de Corintios, dice, algunos de ustedes duermen, ¿no? Y otros están enfermos, o sea, están muertos. Dios disciplinó a su iglesia por el pecado. Dios no negocia con el pecado. Y obviamente que el amor, ¿no? El amor tiene que ver, la exhortación tiene que ver con el amor de Dios, porque el amor de Dios no participa en pecado ajeno. Si vos le estás errando, ¿no? Y alguien te dice, mirá, me parece que le estás errando, fíjate lo que dice la Biblia. Y otro te dice, dale hermano, está todo bien, no pasa nada. ¿Cuál de los dos es realmente tu amigo? ¿El que te anima, te dice no pasa nada hermano? ¿O el que te dice, mirá, me parece que esto va a perjudicar tu vida? ¿Cuál de los dos considerás vos que es el que realmente te puede ayudar? ¿Cuál te sirve más si vas en el auto y vas rumbo a un barranco y uno te dice, no, pará, ¿no? U otro te dice, buen viaje, que siga bien? ¿Cuál de los dos es el que te ayuda más? ¿No es el que te está advirtiendo que te vas a un barranco? ¿O cuál? Díganme. El que te está advirtiendo. Y a veces vemos al que te está advirtiendo como un enemigo y lo descalificamos. Hermano, no descalifiquemos a las personas que nos están advirtiendo que es por nuestro bien, porque somos cristianos. Nos tenemos que manejar de acuerdo a las normas de Cristo. Y si le estoy errando y alguien me dice, Julio, le estás errando, y me lo muestra con la palabra de Dios, tengo que agradecerle, no odiarlo, no descalificarlo, no tratarlo de legalista, porque lo hace por amor, porque me comunica la palabra de Dios y viene de la palabra del Dios amoroso que puede cambiar mi vida. Vamos a avanzar un poquito, ya nos queda poco tiempo. Y vamos a leer Eclesiastés 8:11 para que veamos que es una tendencia natural esto de naturalizar una conducta. Eclesiastés 8:11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Lo leo en otra traducción, por ahí más claro. Eclesiastés 8:11 dice, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro de cometer maldades. Cuando nadie me dice nada, zafa. Al principio, un poquito de vergüenza, que dirán, después ya como está todo bien, zafo. Y después ya me vuelvo sordo y ya no escucho. Es ir apagando al Espíritu Santo, ¿no? Fíjense cuando dice, el que ama a su hijo de temprano lo corrige. O sea, mientras tanto que hay tiempo. Si no corrijo a mi hijo, después por más que le diga y le taladre la cabeza y lo quiera disciplinar, ya está tan acostumbrado a su conducta que es muy difícil que cambie.
Pero si uno va acompañándolo desde niño, corrigiéndolo desde niño, después es mucho más fácil. Muchas veces hay personas que llegan a los pies de Cristo y en lugar de ayudarle, ¿no?, de discipularlo, de acompañarlo, lo dejamos de estar y se va acostumbrando en su pecado y después es muy difícil que pueda entender, ¿no? Muy difícil que pueda reflexionar sobre su pecado, porque se va endureciendo. Y vamos a ver, por ejemplo, nos queda ahí 15 minutos, vamos a ver algunas conductas pecaminosas que naturalizamos como cristianos, ¿sí? Para que podamos identificar y podamos, hermanos, espero que esta mañana sea una mañana distinta en nuestro corazón. Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Efesios 4:25 dice, Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. En el versículo anterior decía, en Colosenses 3:9, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, ya no perteneces al viejo hombre. Ya no perteneces a la sociedad sin Dios, donde la mentira hasta es genial, porque está bueno, o no. No podemos negar que la mentira te abre un montón de puertas. Le mentís y conseguís un montón de cosas, ¿no? En las instituciones públicas hay muchas maneras de sacar ventaja. En el matrimonio o en la familia, no le digo nada a mi esposa porque después se vuelve loca, o a mi esposo, mejor le digo esto y zafo. Y entonces sirve, te trae muchos beneficios. Pero eso es en el viejo hombre. Eso es normal en la sociedad sin Dios. Pero el padre de mentira de la sociedad, ¿quién es? Satanás. Él es el padre de mentira. Ahora, en la sociedad cristiana, ¿quién es nuestro padre? Dios. ¿Y él es el padre de qué? De verdad, de la verdad. Entonces ya no es normal que siendo cristiano me maneje con la mentira. Ya no encaja. Dice, no mintás, ¿por qué? Porque ya no perteneces. Entonces, ya no podemos seguir mintiendo a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, en los negocios. Tenemos que afrontar las consecuencias de decir la verdad. ¿Por qué? Porque si yo sigo mintiendo, primero no estoy agradando a Dios, estoy glorificando al diablo, pero después las consecuencias vienen. ¿Se entiende? Entonces, la mentira es una conducta y un hábito que no puede estar en el cristiano. No puede, el que dice ser cristiano. Otras cosas. Allí, no existe la mentira blanca, ni piadosa, ni 3/4 de verdad y 1/4 de mentira. No hay dosis acá, ¿sí? Es verdad o mentira. Otras cosas aquí, otros vicios. Romanos 13:13. Dice, andemos como de día, honestamente. Ya la deshonestidad no va, hermanos. Ni en los negocios, ni con personas, ni entre los amigos. La deshonestidad es parte de la vieja vida. Dice también, no en glotonerías. Y esto es un tema que no se habla mucho, ¿no? Una vez un muchacho, sirviendo al Señor, dice, quería hacer dieta de todo tipo y no lo podía sostener porque le gustaba más comer. Y él dice, no, a mí me gusta comer, disfruto comer. Y ya está, ya lo blanqueó. Ahora la Biblia dice, no en glotonería. O sea que Dios me dio un cuerpo a mí para que lo ministre. Yo soy administrador de mi cuerpo, no soy el dueño de mi cuerpo. Mi cuerpo, mis decisiones. El pañuelito, ¿no? No, nada que ver. Mi cuerpo, dice en Romanos 6, que le pertenece a Dios. Fuimos comprados por precio. Yo estoy administrando mientras estoy acá en este mundo. Dios me prestó el cuerpo. Lo tengo que cuidar. Entonces, ¿ves? El otro que sigue aquí es borracheras. Lo tengo que cuidar. Ahora, en este mundo, redefine el pecado. Pues dice, no, yo soy borracho. No, yo soy un alcohólico, un enfermo, que voy a ser enfermo toda la vida, como se escucha comúnmente. Genial. Y lo dicen muchos profesionales también, hasta profesionales cristianos. Porque hemos tomado de las definiciones de este mundo y nos hemos alejado del concepto bíblico. ¿Por qué la Biblia me dice no te emborraches más? Si estoy enfermo, ¿qué parte Dios no entendió de esto? Que estoy enfermo y el enfermo tiene que ver con el tratamiento que te puedan dar para ser sanado, ¿o no? Obviamente uno se enferma por descuido, pero una vez que se enfermó ya está. Si yo tengo cáncer, tengo que ver qué tratamiento me sirve más a mí. Pero no puedo decir ahora no tengas más cáncer, basta.
Es imposible. Tengo que buscar un tratamiento, pero soy un paciente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, cuando habla la Biblia de alcoholismo, habla no de una enfermedad, habla de una conducta pecaminosa. ¿Que el alcoholismo traiga enfermedades hasta la muerte? Sí, trae consecuencias. Pero ¿por qué Dios nos dice, deja de tomar, deja de ser borracho? Porque es una conducta pecaminosa que se justifica, ¿no?, en el mundo no cristiano, porque no le encuentran una solución definitiva, se le llama enfermedad. Pero para el cristiano, donde para Dios no hay nada imposible, cuando en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí son todas hechas nuevas. Basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, dice. Basta. Sin embargo, si yo estoy enfermo, puedo tomar decisión por Cristo y seguir enfermo. ¿Se entiende? Pero cuando se habla de conductas, soy nueva criatura. Y está genial, porque no estoy condenado a esos hábitos que me tenían atado toda mi vida. En Cristo soy nueva criatura. Y quiero aclarar, acá veo alguno de uno más, y aclarar en forma pública, desmistificar algo, hermanos. El adicto, llamémoslo adicto, mal dicho adicto, no es un adicto para toda la vida. Eso era para antes de conocer a Cristo. Es nueva criatura. Es horrible rotular a alguien, yo soy un ex alcohólico, soy un adicto en curación, soy un alcohólico en curación, soy un pornográfico en acción, en acción no, en curación. Bien, soy un adúltero en curación, porque si vamos al caso, ahí sí viene la hipocresía. ¿Cuántos de los que están aquí no han tenido un mal pensamiento estando casado o casada? Sos una adúltera, un adúltero. Pero eso nadie te lo dice. Pero el que viene de un mundo de adicciones, sí, este es un adicto. ¿Cómo? Ahí entra la hipocresía. Hermanos, nueva criatura somos. Debemos cuidarnos y llenar nuestra mente, meter en la mente los conceptos bíblicos, no los conceptos del mundo. Dice aquí, también, borracheras que vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. Sigue diciendo el versículo, ¿no? No en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia. Hermano, no puede ser que estemos enojados con otro hermano. No puede ser, no voy a la iglesia, pues estoy enojado, no puede ser que si dice que es cristiano me hizo eso. ¿Qué importa? Si vos tenés que perdonar. En tu vieja vida puedes estar con una raíz de amargura siempre, pero como cristiano no corresponde, porque te hace daño a vos, no glorifica a Dios y daña a la otra persona. ¿Se entiende? Entonces, ayudarnos unos a otros. No, hermano, ¿por qué está enojado si no corresponde? Tenemos que perdonar. Dice aquí, y eso se hace natural, ¿no? ¿Cuánto estamos ofendidos con otras personas? Siendo aún cristianos. Ahora, también dice aquí, no en lujurias, en lascivia. Tiene que ver, como dice otra versión, no viva en promiscuidad sexual e inmoralidad. Otra versión dice, habla de orgías y borracheras, ¿no? En fornicaciones, prostitución, le dice otra versión. Ahora, tiene que ver con todo lo que ves, todo lo que tiene que ver con una perversión de lo sexual. En el mundo, antes de Cristo, la sexualidad, el uso del sexo es como tomar mate. No importa, es algo que entretiene nada más. No importa con qué mate ni qué forma, es normal. Hasta se incentiva desde el jardín hoy en día el mal uso del sexo. Es normal. Pero eso es para la antigua vida. Pero para la nueva vida en Cristo, donde el sexo es creado para el matrimonio, para dentro del marco del matrimonio, y de la manera que Él lo establece para reproducción y para gratificación del matrimonio, no se puede permitir, dice Efesios capítulo 5, ¿no? Efesios capítulo 5, versículo 3, dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados, dice, no tienen lugar en el pueblo de Dios. No tienen lugar en el pueblo de Dios. Entonces, si vos recibiste a Cristo, o antes de Cristo, por ejemplo, en este mundo es lo mismo estar casado, juntado, en convivencia, en unión de hecho, son concubinos, está todo bien, es aceptada en la sociedad. Pero en el mundo cristiano, nueva vida en Cristo, ¿eso es así? ¿Es correcto? ¿Sí o no? Entonces, está genial si viniste a Cristo
y eras un borracho, o si eras un adicto, o si vivías en pareja, está genial, ¿quién te puede discriminar? Y bienvenido sea. Pero ahora que son nueva criatura, eso ya no va. Ya no va. No va. Entonces, ¿qué tengo que hacer al respecto si algo de eso aún se me ha pegado? Primero, ¿qué pasa, hermanos, que nosotros no nos alentamos unos a otros? ¿Qué pasa, hermanos, que no nos decimos nada? ¿Por qué no nos ayudamos en eso? Si habla de unos a otros. ¿Qué tengo que esperar? ¿Que el pastor, el anciano, baje algo? No, es un deber de cada uno de nosotros mantenernos limpio nuestro entendimiento, para ayudar a la persona. Si no, lo que pasa es que nos endurecemos y aceptamos, y después ¿saben lo que pasa? Y me quedan 2 o 3 minutos, que nos endurecemos. Ahora, el que habla, la actitud del que habla, ¿no? El que exhorta, dice en 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Con amor. Efesios 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En otra versión dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulos para quienes las oigan. Todo lo que decimos, hermano, no tiene que ser con un ánimo de golpear, de lastimar innecesariamente, sino tiene que ser hecho con amor, a veces con ruego. Siempre es para ayudar, nunca es simplemente por un señalamiento frío o hipócrita o legalista. Esa es la diferencia, la intención, ¿no? Dice también en Proverbios 27, 6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Otra versión dice, fieles son las heridas de un amigo sincero, son mejores que muchos besos de un enemigo. Otra versión dice, el que te quiere te aporrea y el enemigo te abraza hipócritamente. Amados hermanos, ¿no? Yo prefiero a alguien que me diga la verdad y que me hiera, y a veces sucede, y a veces me enojo, pero después agradezco a Dios, porque esa herida me salva la vida. Y hermanos, ¿qué preferís vos? ¿Alguien que te abraza y te diga, ¿está todo bien? ¿O alguien que te dice, te amo y me parece que lo que estás haciendo va a arruinar tu vida? Mirá lo que dice la palabra de Dios. ¿No te cuida más? Necesitamos hermanos y hermanas así, que seamos sinceros unos con otros. Y el que escucha, dice aquí, Hebreos 13, 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en el día de la provocación, ¿no? No endurezcáis vuestros corazones. Si escucho hoy la palabra de Dios, si alguien me dice, mirá Julio, te estás equivocando en eso, no me tengo que endurecer. Porque si me endurezco, es como ir apagando el Espíritu Santo y ya después no escucho la voz de Dios en mi vida. Y puedo vivir en pecado y hasta cuestionar a otros y analizar a otros por no ver mi pecado. Y orar y leer la Biblia, y hasta puedo hacer ministerio viviendo en pecado. ¿Cómo puede ser? Me he endurecido. En estos 2 minutos que me queda, quiero cerrar con un ejemplo. Lamentablemente, uno de los tantos, ¿no? De la vida real, hechos de la vida real, ¿no? Un hombre muy conocido, un pastorazo, ¿sí? Renombrado entre muchas iglesias, ya fallecido, ¿no? Él empezó a salir con una mujer de una iglesia también muy, muy recta, ¿no? Muy respetada, pero ambos tenían una relación adúltera. Todos lo sabían, pero nadie decía nada, ¿no? Pero ese pecado de él fue naturalizando otro tipo de conductas en la iglesia. Un pastor deshonesto en el uso del dinero de la iglesia, lo que llamamos hoy sinvergüenza, ¿no? Pero su pecado habilitó que otros también de su iglesia naturalizaran pecados, porque todos lo sabían, pero nadie decía nada. Uno de esos miembros de la iglesia, a cargo de la adoración, dejó embarazada a su novia. Pero ¿cómo va a quedar embarazada? La llevó al aborto. La novia, cargada de culpa, se suicidó. Pero él sigue en la adoración. La murmuración del día a día, la deshonestidad. Una iglesia que sigue siendo iglesia, que habla del evangelio, pero que su luz se apagó hace mucho tiempo. ¿Esa iglesia queremos nosotros? Si no queremos una iglesia así, necesitamos, hermanos, hacer uso de la exhortación. En el buen uso que dice la palabra de Dios. De animarnos unos a otros. Primero,
¿Qué haces un domingo que no estás en la iglesia? Vení con nosotros. ¿Qué haces mirando la carrera o mirando la nada? ¿Cuánto vas a ganar sin Dios? Si después venís arrastrado a Dios cuando se te queman los papeles, ¿por qué no venís antes y compartís con los hermanos y adorás con los hermanos? ¿Por qué tenemos que buscar a Dios cuando se nos queman los libros? ¿Por qué no buscarlo cada día? Hermano, ¿por qué no te dejás de vivir en ese pecado y disfrutás de la santidad de Dios que dice que es hermosa la santidad? Ayudémonos. Y vamos a cerrar orando porque ahí ya me puso en rojo los números, así que vamos a orar. Voy a hacer simplemente 2 llamados. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero decirte, hermano, que si estás transitando por una de esas conductas pecaminosas y estás endurecido, hermanos, si oyere hoy su voz, no endurezca tu corazón. Y hoy escuchaste su voz, escuchaste lo que dice la palabra de Dios, ni aún se nombra entre vosotros. Si es así, hoy tenés que tomar una decisión. No mañana, ni pasado, ni dentro de un mes, ni dentro de un año, ni planificar escucharlo a futuro. Hoy puedes decir que no o que sí. ¿Qué vas a decidir en tu corazón? Hoy es el día que decidís endurecer o ser sensible a la voz de Dios. Vos solamente lo sabés y vos solamente podés tomar una decisión. Que sea un día diferente hoy. Y otro pedido es, hermanos, les ruego, hermanos y hermanas, que no permanezcamos callados, que amemos a los hermanos en amor, en santidad, en oración, con dispuesto a acompañar, pero no callar el pecado, ni en mi vida ni en la vida de otro, poder acompañar, poder animar, poder rogar, poder amonestar. Nos necesitamos unos a otros. Que no seamos cristianos murmuradores del pecado de otros, sino que podamos ser personas de bendición a otros, cuidando nuestra propia vida, porque todos somos pecadores y susceptibles al pecado. Amado y santo Dios, gracias por tu gracia, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por tu palabra. Que podamos ser hermanos, que podamos ser útiles unos a otros, que podamos ser de bendición unos a otros, que nos cuidemos unos a otros, porque por eso tú creaste la iglesia. Una iglesia que te glorifica a ti, una iglesia santa, una iglesia limpia, llena de pecadores perdonados, pero pecadores que quieren vivir en santidad, vivir para ti. Te alabamos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.